yo trabajo para Alianza Américas. Agradezco el apoyo de Amy Shannon, que también es colega dentro de Alianza Américas, y Elena Olea, que también participa y colabora con Alianza Américas y quien también estará apoyando en este webinar. Éxodos masivos hoy en México, caravanas enero 2019, ¿dónde estamos? Y pues para dar un poco la introducción, quiero compartirles que parte del desarrollo del trabajo que hemos llevado Alianza Américas en los últimos meses fue una serie de encuentros con organizaciones de la sociedad civil que han estado trabajando de las organizaciones de sociedad civil y albergues, pues que han estado trabajando en atención directa y en el monitoreo con los éxodos masivos. Ojo, las mal llamadas caravanas que, bueno, pues están en tránsito por México. En estos momentos hemos podido conocer pues sus instalaciones, que ha sido muy importante para nosotros y para poder compartir con las organizaciones miembros de Alianza Américas, además de sus equipos de trabajo, y esto nos permite compartir información y perspectivas en torno al proceso de reconocimiento de la condición de refugio en México y de asilo en Estados Unidos. También compartirles que se logró canalizar fondos y apoyo para los albergues con el objetivo pues de apoyar este necesario trabajo de asistencia humanitaria directa que están pues llevando día a día. Estos encuentros nos permitieron comprender de una mejor manera los retos y las necesidades de la atención de la población migrante y solicitantes de asilo en México, y lo cual nos ayuda pues a fortalecer el trabajo de incidencia de Alianza América. Compartirles que organizamos este panel para informar sobre la situación actual en México, escuchando de primera mano los relatos y el análisis de estas organizaciones y albergues que están tanto en Tapachula, Chiapas, Acayucan, Veracruz y la Ciudad de México. Y bueno, quiero presentar y dar la... ¡Ay, padre! Qué bueno que ya está con nosotros. Bienvenido. Pues ahora sí, de manera muy formal, darle la bienvenida a los panelistas que hemos invitado y que han accedido, agradecerles mucho su espacio y su colaboración. Rita Robles, que es enlace de incidencia de la Ciudad de México del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, de Tapachula, en la Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí. Al padre Ramiro Baxin, coordinador de la Pastoral de Migrantes y Diócesis de San Andrés en Veracruz, y bueno, coordinador del albergue en Olutla. Y la hermana Magda, directora del albergue Cafemín, Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes en México DF, y coordinadora de la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes de Redodero. Entonces, pues para iniciar y sabiendo que estamos sobre el tiempo, pues agradecerles a cada uno de ustedes que se hayan tomado el tiempo para este seminario virtual. Sabemos que sus organizaciones están especialmente interesadas en apoyar el trabajo que ustedes, nuestras organizaciones están especialmente interesadas en apoyar el trabajo que ustedes realizan en México. Y bueno, queremos saber de primera mano qué es lo que está sucediendo. Y también hemos escuchado de otras organizaciones la necesidad o interés de apoyar con voluntarios en México desde Estados Unidos. Por eso hicimos la invitación para este seminario, para que pues puedan tener mejor claridad cuáles son las necesidades que están presentando cada uno de ustedes. Tenemos una modalidad, vamos a hacer 4 preguntas. Las 4 preguntas, cada uno tiene aproximadamente 4 minutos. Les pedimos ser un poco respetuosos del tiempo. Creo que va a sonar una alarmita para indicar que el tiempo se está acabando. Y esto, bueno, pues nos va a dar oportunidad también para que personas que están participando virtualmente puedan hacer preguntas. Informarles a las personas que están participando que tenemos un chat donde vamos a estar registrando sus preguntas, y después de las intervenciones, Elena Olea estará compartiendo estas preguntas para que los panelistas puedan. Sin más, bueno, pues vamos a dar... Sorry, ¿me permites un momentito? Sí. Pedirles a los panelistas, bueno, decirles, informarles más que nada que les voy a poner en mute cuando no están hablando, y les vamos a quitar su video, o si ustedes podrían quitar su video cuando no están hablando, eso nos ayuda también a mantener la calidad de la línea. Solo una cosita técnica. Y para las personas que están aquí en modo de participantes, que son, solo para avisar, que son 50 o más de 50 personas, avisarles que pueden comunicarse con nosotros por medio del chat o por medio de la caja de preguntas, porque queremos que sea
lo más interactiva posible esa presentación. Muchas gracias, Amy, por el apoyo. Y bueno, vamos a invitar a las panelistas. Vamos a iniciar por Frontera Sur, que es Tapachula. Continuamos con Veracruz y damos paso con Ciudad de México, con Capimín. Entonces, bueno, la primera pregunta que nos gustaría escuchar, su relato, su experiencia, es, luego de la experiencia de la atención en los éxodos del 2018 y ahora en comienzos del 2019, ¿cuál es su opinión sobre los desafíos prioritarios que ustedes están identificando? Rita. Rita, no se comunica Rita. A ver, ¿ahí ya me escuchan? ¿Sí? Ok. ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro que sí, Rita. Ante la experiencia del trabajo que llevaron a cabo con el primer éxodo en el 2018 y ahora con este nuevo éxodo en el 2019, ¿cuál es en tu opinión o en la opinión del grupo de tu trabajo los desafíos prioritarios que ustedes identifican? Híjole, bueno, como de la experiencia que nos ha quedado, es primero que, vaya, o sea, sí ha habido, sí podemos decir que hubo un cambio en cuanto al tratamiento primero, digamos, ¿no? De octubre a lo que ocurrió apenas hace unos días, podemos decir que ha habido un cambio en donde la violencia no es tan evidente, es decir, no es una violencia física que se manifiesta con temas de seguridad y de gases lacrimógenos y cosas así, ¿no? Creo que la experiencia que se tuvo en octubre del año pasado, cuando las personas están entrando al puente internacional y están cruzando la frontera por donde quieren encontrar un punto de entrada, vaya, fue una experiencia demasiado violenta, por supuesto para ellas, pero también fue muy violenta para las personas que acompañamos el proceso de ingreso, ¿no? Yo creo que el reto está y sigue siendo la falta de una política migratoria clara, ¿no? O sea, Peña Nieto, en el gobierno de Peña Nieto, aunque se tuvo un aparente esfuerzo por trabajar con sociedad civil, un programa especial de migración, pues nunca se va a aplicar, ¿no? Si lo que se aplica o lo que resulta es un plan más bien de contención, es una política de militarización, es una política de seguridad y es una política que repele a la migración y trata al migrante como si fuera un delincuente, ¿no? O sea, esa es la política de Peña Nieto. Ahora mismo, con lo que vamos viendo de la transición del gobierno, pues es que no hay como una claridad tampoco, ¿no? O sea, no hay esta respuesta violenta, pero tampoco hay una claridad. Hace rato estábamos en una reunión en Cancillería por lo del el examen periódico universal que le van a hacer a México, ¿no? Y justo una de las preguntas que hacíamos era en el tema migratorio. Y el representante de Cancillería lo que decía era que esta atención que están dando ahora es meramente coyuntural, responde al contexto y a que querían dar una salida distinta, pero no necesariamente quiere decir que sea ya la política, ¿no? Sino que se va a trabajar, se van a trabajar líneas de acción, se va a hacer como todo un programa que se va a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, bueno, siga habiendo eso y creo que también otro de los retos va a ser cómo va a trabajar la Cancillería junto con Secretaría de Gobernación. Ambas tienen que estar perfectamente coordinadas para poder trazar esa política, ¿no? O sea, Cancillería en el tema de la relación que va a tener con los estados centroamericanos y con Estados Unidos, y Gobernación por lo que hace a la política interior, ¿no? Entonces, bueno, ese sigue siendo como el gran reto y obviamente esta mirada regional que se da el proceso de migración, esta atención integral basada en enfoque de derechos humanos y de seguridad humana, no con este tinte que le quieren dar de asistencia humanitaria metiendo a Indesol de pronto, o sea, está bien que esté Indesol, pero creo que sí tiene que tomar su papel relevante Secretaría de Gobernación, repito, para poder coordinar, o sea, es que es ella la responsable, no es Indesol, es Gobernación. Entonces creo que todavía por ahí se van apenas dando pinceladas de cómo va a ser el trabajo con la nueva administración, pero
Sin duda, el reto en cuanto a política y tema de derechos humanos es muy grande, pero todavía es mucho más grande la atención que se dé a las causas que originan la migración. O sea, creo que no debemos de olvidar que las causas son estructurales, que hay un tema de despojo en territorios, que hay una negación de derechos humanos en el origen, que hay un tema de inversiones internacionales, de inversiones extranjeras, que están dañando los territorios de Centroamérica, que hay un interés político-económico, un interés geopolítico de Estados Unidos en Honduras, y que mientras estas cosas no se atiendan y no se cambien, pues el resultado va a ser el mismo, ¿no? O sea, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo el mismo resultado. Entonces, bueno, el reto es ese, ¿no? ¿Cómo atendemos origen? ¿Cómo no negamos que hay un tránsito que está incrementando por estas consecuencias, entre ellas la violencia, la discriminación, la desigualdad, pobreza, falta de empleo, precariedad laboral, en fin? ¿Cómo se atiende eso? Y cómo además el tránsito que es México va a responder cuando también tiene unas circunstancias muy parecidas, ¿no? O sea, un tema de violencia, tenemos altos índices de desempleo, no es menor, ¿no? Y Estados Unidos tampoco en ese sentido es que esté bien, ¿no? Entonces, vaya, hay fallas estructurales en los países de origen, en México y en Estados Unidos, que en tanto no sean atendidos, pues vamos a seguir teniendo estos procesos, ¿no? Gracias, Rita. Acabas de mencionar cosas muy importantes, ¿no? Y creo que si no se atienden las fallas estructurales, bueno, atendemos de manera emergente, pero esto es algo que va a continuar. Padre, nos gustaría escuchar desde su experiencia en el trabajo que llevaron en el 2018 y ahora, pues en el 2019, acaba de estar recientemente los grupos ahí en Veracruz. ¿Cuáles son, en su opinión, las dos prioridades que ustedes o desafíos que ustedes identifican? Pues muy buenas tardes a todos. Yo creo que en un primer lugar, hoy nos encontramos con dos situaciones diferentes respecto de la caravana. Si en primer lugar nos encontramos con una xenofobia respecto de las caravanas. Yo recuerdo que en el 2018 las caravanas llegaban y toda la gente salía a poner cosas para los migrantes, para que tomaran, para que se bañaran, les daban ropa, alimento, y se volcaron muchas veces cuando estuvieron en Sayula de Alemán, en Acayucan, en distintos lugares repartidos, la gente iba y llevaba comida, circulaban unidades llevando alimento. En esta ocasión, en el 2019, en esta primera caravana que pasó, nos hemos encontrado con la triste realidad que ante muchas situaciones que pasaron por la televisión, por el internet, el Facebook, todo este tipo de medios, empezaron a crear un tipo de xenofobia que hizo que ahora las caravanas llegaron y hubo poca atención, incluso en la cuestión y de manera muy especial en los alimentos. Ya no se vio un circulante de unidades y de personas llevando, sino más bien los albergues, en el caso de Monseñor Guillermo Ranzáuer, de la Iglesia Católica, y por parte de la presidencia municipal, se tuvo que organizar ahí precisamente la cuestión de alimentos para ellos, y que realmente no fue una alimentación así como el año pasado. De veras, eso fue lo triste. Se está creando en este primer momento esta xenofobia. Creo bien importante que lo que debemos hacer es empezar a concientizar nuevamente a las personas respecto de esta situación, que esta gente no sale por gusto, que los que vienen migrando no salen porque solamente se diga que quieren una mejor situación económica, sino por la situación de vida que viven en su país, a nivel político, a nivel económico, de seguridad, de todo esto, y la falta de trabajo. Entonces yo creo que es bien importante que nos concienticemos que cada persona que sale de su país no sale por gusto, sale muchas veces porque los están forzando a que dejen su país. A mí me parece que es importante volver a retomar esto de que son nuestros hermanos y que tenemos que apoyarlos. En un segundo lugar, me parece importante que
gobierno y sociedad civil se sienten a organizar estos momentos de llegada de la, como dijiste, las mal llamadas caravanas, ¿no? De más bien este éxodo que está, y que nos sentemos realmente, porque si no, cada quien hace lo suyo, ¿no? El gobierno dice, a mí me toca protección civil, le toca esto, atención a migrantes del Estado, a la policía de seguridad, pero no hacemos realmente algo que esté compactado y que realmente estemos dando una atención integral a nuestros hermanos migrantes. Yo creo que yo me iría por estas dos líneas de manera muy especial, esta línea que a veces llamamos nosotros humanitario, pero que nos quedamos solamente en una parte, no estamos haciendo una cuestión integral. A mí me parece que estas dos cosas son importantes y que tenemos que ver. Muchas gracias, padre. Muy importante también lo que nos comparte en base a su experiencia. Y bueno, mencionó también el tema de la xenofobia, ¿no? Que hemos identificado que se ha perfilado con esta respuesta ante la llegada de la población y de los compañeros de Centroamérica. Hermana, nos gustaría escuchar, basado en su experiencia, en la atención del primer éxodo del 2018 y bueno, ahora con el 2019, ¿cuáles son, en su opinión, dos desafíos prioritarios que ustedes identifican? Está en mute, está en silencio, hermana. ¿Listo? Listo, le escuchamos, gracias. Pues buenas tardes y gracias por invitarnos a participar en este espacio. Mira, precisamente ahorita voy de camino al Palillo Martínez, ahí al albergue que se improvisa para atender a esta población. Yo creo que hay muchos retos, ¿no? Muchos retos y bueno, desde lo que vamos viendo, desde lo que vamos visualizando, ciertamente hay una diferencia entre la recepción y el desarrollo de la caravana del 2018 a la caravana del 2019. La intervención medio controladora del gobierno. El gobierno nos convoca a la sociedad civil para elaborar un protocolo de atención en estas caravanas. Hay la intención, creo que fue una buena intención, pero de repente, ¿sí? ¿Me escuchas? Sí, le escuchamos, adelante. Pero de repente ellos elaboran un protocolo, primero nos dicen que nos invitan a elaborar juntos un protocolo, pero después nos dan ya hecho un esquema de protocolo. La sociedad civil insistimos en que era un esquema, que le faltaba ponerle la carnita, ¿verdad? Lo de día a día, lo que se tendría que hacer en base a la experiencia del 2018. Pero no fue así. Ellos se quedaron con su esquema, al menos así sucedió a nivel nacional. Esto de trabajar con la sociedad civil creo que fue también una buena intención, porque al final ellos fueron quienes dijeron que ya estaba todo hecho, ya estaba todo preparado y que por lo tanto, pues la sociedad civil que nos uniéramos en lo que cada quien pudiéramos. ¿Qué está sucediendo? Las dos lecturas que se está haciendo por parte del gobierno y la lectura que estamos haciendo las organizaciones que de una forma u otra estamos acompañando el caminar, es pues el documentar diferentes situaciones de violaciones a derechos. Una, por ejemplo, la detención arbitraria y la deportación de niños y adolescentes no acompañados. Eso lo pusimos luego al conocimiento de la persona que supuestamente está coordinando toda esta parte de parte del gobierno federal.
Nos negaron, nos dijeron que eso no era cierto, que era una noticia falsa, etcétera, etcétera. Estuvimos presionando y bueno, anoche hay una respuesta de que algo así como que si ustedes están presionando para que niños y adolescentes no acompañados sean de una forma arbitraria regresados a sus países, pues entonces ustedes atiéndanlos, ¿no? Y en eso estamos. Otras situaciones que se fueron apuntando de parte de la sociedad civil que no coincide. La información que da el gobierno es todo está bien, todo está tranquilo, todo está bajo control, etcétera, etcétera. Ha sido un poco diferente porque la caravana del 2018 caminaban en bloques muy grandes, de 1,000, 2,000, 3,000, 6,000 gentes. Ahora son grupos pequeños que están llegando constantemente aquí al estadio Palillo Martínez, ¿no? No son lo masivo, pero sí los grupos constantes. ¿Qué está sucediendo aquí en la Ciudad de México? Pues bueno, la atención la tiene, el control lo tiene el gobierno de la Ciudad de México. La sociedad civil, pues estamos un poquito descansadas, aunque ahí estamos haciendo presencia, sobre todo documentando. Creo que ese es uno de los retos. ¿Cómo vamos a trabajar ahora el gobierno con la sociedad civil? ¿Cuál va a ser nuestro papel como sociedad civil cuando el gobierno dice que todo está bajo control, ¿no? Ese para mí es un reto, ¿Cómo en este movimiento de piezas, en este juego de ajedrez, cómo nos vamos a mover y desde dónde nos vamos a ubicar la sociedad civil? De observadores, de presionar, de verificar si ciertamente se está cumpliendo con lo que dicen o es más de lo mismo, ¿no? Para mí eso es un reto y me uno a lo que dice Rita, ¿no? Muchas gracias, hermana. Muy importante también lo que usted nos comparte y bueno, acaba de poner el dedo en la llaga, ¿no? Que es el tema de cómo y que nos da pauta, nos da paso para la siguiente pregunta. Y bueno, en esta parte quisiéramos conocer, o nosotros sabemos de la intención del gobierno actual de aplicar una política migratoria diferente o con una perspectiva ordenada y segura, lo que identificamos como tarjetas humanitarias, etcétera. Ante este colapso de esta propuesta que hemos identificado y su reciente cancelación, que bueno, vimos en el puente internacional allá en Tapachula, ¿qué política debiera desarrollar el gobierno federal? ¿Cómo se puede avanzar a una respuesta consolidada y evitar la improvisación? Es lo que estamos viendo actualmente, no mucha respuesta ante la improvisación. Rita. A ver, ¿ahí ya me escuchan? Ya. Sí. ¿Qué política tendría que estar generando el gobierno? Bueno, mira, yo creo que, bueno, es parte de los retos, como decía hace ratito, ¿no? O sea, ¿cómo piensas esa política? ¿Cómo piensas esa política, además, con un contexto internacional? Porque no debemos dejar pasar también esta celebración del Pacto Global de las Migraciones, que ha influido mucho en la atención a la migración a nivel mundial, ¿no? Creo que ese es un factor que sí determina cosas, porque curiosamente los estados a nivel internacional no es que cumplan sus obligaciones con relación a los tratados internacionales de derechos humanos, sino que más bien responden a sus acuerdos políticos. Y en ese sentido, el pacto es un acuerdo político, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que se benefician de eso? Que son principalmente los europeos y Estados Unidos, aunque no lo haya firmado, ¿no? Hay un beneficio ahí que además determina en el mundo quién sí tiene derecho a migrar y quién no, ¿no? Y en ese sentido, la gente pobre, la gente negra, la gente que viene de Centroamérica, la gente indígena, no tiene derecho a esa migración, aunque la necesite, aunque le vaya la vida en eso, no tiene derecho, porque los pobres no tienen lugar en el mundo. En el mundo neoliberal no hay lugar para los pobres, ¿no? Entonces, ¿qué implica ese pacto y cómo va a estar impactando, vaya,
a los gobiernos locales, ¿no? Entonces, esa cosa no la debemos de dejar ahí como perdida, porque claro que está influyendo. Si el Estado mexicano quisiera responder de manera adecuada, sí tendría que pensarse regionalmente, ¿no? O sea, sí tendría que mirar, incluso históricamente, lo que implica Centroamérica para México, ¿no? Y pensar cómo esta mano de obra, que al final es lo que se está desplazando forzadamente, una mano de obra no calificada, que no ha podido acceder a una educación técnica, que muchas veces no sabe ni leer ni escribir, cómo esta mano de obra empobrecida y que no está formada puede ser utilizada sin que necesariamente sea explotada, ¿no? Pensando en el ideal. Porque la gente necesita trabajar a final de cuentas. Entonces hay que fortalecer el mercado interno de trabajo y fortalecer regionalmente el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que puede potenciar desde ahí, desde las producciones locales? ¿Qué es lo que pueden fortalecer los estados para generar empleos, ¿no? Y sí se tiene que mirar regionalmente, porque, bueno, tenemos una gran competencia económica que por supuesto es Estados Unidos, y que en temas de industrialización pues no hay cómo competir con ellos, ¿no? Pero posiblemente en otros sectores haya posibilidades de generar ese empleo que se necesita. Entonces, la respuesta que dé el Estado sí tiene que contemplar la generación de empleos, el respeto de derechos laborales, la facilitación en la incrustación laboral, y sobre todo quitar candados a los empleadores, porque los empleadores, si no tienen permiso de migración para contratar, pues no pueden contratar. O sea, ¿cómo se mira al trabajo de verdad como un derecho y no como un candado de protección interna, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero también se tiene que pensar en acceso a salud, en acceso a educación, cómo vas reduciendo la brecha educativa entre unos y otros, cómo vas calificando a estas personas, cómo les facilitas el proceso de adquirir nuevas herramientas de conocimiento para poder también ir aspirando a una mejor condición de vida, ¿no? Creo que eso por un lado, y también algo que no hay que olvidar, Sori, es esta tentación que tienen los estados de vincular migración con desarrollo, pero desarrollo en este sentido capitalista de expropiación de tierra y de recursos naturales, ¿no? O sea, ¿cómo separamos eso? O sea, sí es cierto que los lugares necesitan un crecimiento humano, un acceso a empleo, salarios justos, pero ¿cómo hacemos para que estas políticas no terminen siendo lascivas o lesivas para el medio ambiente, por ejemplo, para el agua, para la tierra? ¿Cómo las hacemos viables para la protección de la vida? O sea, el reto es muy, muy grande, ¿no? Yo creo que por ahí es por donde tendrían que estar pensando los estados, y no tanto basándose en este control del mercado interno de trabajo que implica el Pacto Global de las Migraciones, ¿no? Wow. Gracias, Rita. Pues, híjoles, una lista enorme de cosas por atender, más allá de facilitar el tránsito por el país. Padre, ¿qué política debiera desarrollar el gobierno federal? ¿Cómo usted identifica que pudiera haber una respuesta más consolidada y ante esta respuesta de improvisación? Sori, creo que antemano respondiendo a la pregunta, creo que habría que colocar en esta ocasión que las tarjetas por razones humanitarias le brindaron al migrante cierta seguridad en el cruce, aun cuando no todos aceptaron el proceso. Ciertamente que quienes lo recibieron, aunque demoraron un poquito a la hora de cruzar, no hubo ningún tipo de operativo sobre ellos. Por otro lado, creo que habría que evaluar desde distintos puntos de vista la estrategia del gobierno federal y su impacto, ¿sí? Su impacto en las personas migrantes. Esto nos lleva a que la propuesta de emitir un documento migratorio es una acción que desde sociedad civil se ha impulsado en aras de que la persona tenga cierta certidumbre y seguridad en su tránsito por nuestro país. Ante la suspensión de la emisión del documento, creo que se plantean
ya varios retos, no solo para el gobierno federal, sino también para la sociedad civil. El primero es hacer una evaluación de cómo está esta acción, es decir, emitir un documento, apoyo a disminuir riesgo durante el tránsito en conjunto con los actores involucrados. Una segunda cuestión es, pues, proponer a nivel legislativo otras formas de regularización migratoria. Una tercera sería, la política migratoria debería avanzar hacia un modelo de integración, inclusión que permite integrar la emisión de documentos con el acceso a derecho. Es decir, el reto que tiene ahora el gobierno con esta emisión de tarjetas por razones humanitarias. Es que ¿qué va a pasar cuando llegue su vencimiento de las tarjetas? Es una de las preguntas que podemos hacernos, ¿no? Se tiene que empezar a delinear una estrategia que permita que las personas que voten por quedarse en México, perdón, tengan las condiciones básicas para seguir la vida. Permiso para trabajar, acceso a programas sociales, respaldos para alquilar vivienda. Y por otro lado, otro reto es que la sociedad civil pueda ser un actor fundamental para coadyuvar en la construcción de la política migratoria. Sí, con propuestas y elementos que permitan aportar a la política migratoria que queremos se construya en este sexenio. Eso es lo que podía aportarte, Sori, en esta tarde. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, padre, por sus aportaciones, y será importante compartirles que todo lo estamos grabando y vamos a compartir este webinar para las personas que después quieran tener más detalle. Hermana, ¿qué política usted identifica que se pudiera desarrollar el gobierno federal? Ya nos comentó un poco en la primera pregunta, ¿no? Esta necesidad de tener un diálogo más claro de atención y de trabajo, pero ¿cómo se podría avanzar una respuesta más consolidada? Sí, ¿me escuchas? Bueno, sí, claro. Sí, adelante. Yo creo que giraría, a mi juicio, en dos aspectos. Una, la política que ya hacía mención Rita, una política regional, ¿no? Si no nos sucede, o más bien reforzaría lo que nos está sucediendo. El ser o el crear un cuello de botella en el sur, ¿no? Lo que está sucediendo incluso en este momento con toda la gente que está varada en Tecunumán, ¿no? Y a la vez, bueno, ser la frontera con Guatemala, México, ser un cuello de botella. Y luego México ser también el muro, ¿no? de Estados Unidos. Yo creo que se tendría que impulsar una política regional y de ir más allá de buscar, entre comillas, lo que dicen el bienestar de estos países, sino pensar en una política integral, tanto en estos países como México y bueno, de alguna manera la proyección hacia los Estados Unidos, ¿no? Si el tema migratorio no se resuelve desde estas dos vertientes, es muy difícil destrabar, es muy difícil encontrar un lugar para estas personas que vienen en estas situaciones de expulsados, ¿no? Pudiéramos decir, de sus países por las condiciones en que viven. Y estas políticas integrales, pues claro, se va a escuchar otra vez redundante, pero tiene que ser integral. Contemplar, por ejemplo, hablaba el padre Baxi del otorgamiento que se está dando de estas visas. Sí, pero si a estas visas no le ponen acciones concretas como el acceso a la salud,
a la educación, el trabajo, la vivienda, todo lo que implica los procesos de integración local, pues todo esto, más allá de ser una respuesta a las situaciones reales de estas personas, se va a convertir para los, incluso estoy pensando en México, en un desastre completo, ¿no? Porque sabemos que México no tenemos las condiciones ni de seguridad ni de trabajo para ser un país de recepción para tanta población, sobre todo con estos éxodos tan masivos, ¿no? Yo para mí sería eso, una política integral, regional, que tomara de raíz el problema y buscar dar respuestas a estas situaciones que lacera, que lastima y que vulnera tanto los derechos de estas personas, ¿no? Hay mucho por hacer, hay mucho que trabajar, gobierno, sociedad civil, y bueno, creo que lo que decía Rita, pues es totalmente de acuerdo, ¿no? Pero yo lo ubico en estos dos aspectos para mí fundamentales. Muchas gracias, hermana. Y bueno, me gustaría en la siguiente pregunta, como comenté en un principio, nosotros tuvimos la oportunidad dentro de las jornadas y las visitas que hicimos desde Alianza Américas, conocer más detenidamente y de cerca el trabajo que desde sus diferentes organizaciones y albergues se están llevando a cabo. Creo que es importante también para las organizaciones que participan tener un entendimiento un poquito más claro de cuáles son los retos que ustedes están enfrentando dentro del trabajo día a día. Más allá, ya hablamos un poco, ¿no? Del reto con el tema del diálogo con gobierno, con la atención, pero ¿cuáles son los retos nuevos y viejos que ustedes afrontan en este momento? Rita. Como organización, ¿verdad, Sari? Sí. Híjole, mira, yo creo que ahorita en este tema puntual, el tema está en el número de personas que están atendiendo. Bueno, el equipo del Fray Matías somos 22 personas las que lo integramos, pero 2, digamos, estamos fuera de Tapachula, que es a donde se ubican, ¿no? En el estado de Chiapas, y otro compañero está en Tuxtla Gutiérrez, y yo estoy aquí en la Ciudad de México, ¿no? Los dos atendiendo, bueno, él el área jurídica más específicamente, y a mí me toca un poco como la incidencia en la ciudad. El resto del equipo, es decir, los 20 que quedan, incluida la dirección, bueno, pues permanecen en Tapachula. Pero, por ejemplo, el año antepasado, 2017, el equipo en su conjunto atendió, siendo un centro de derechos humanos, que hay que hacer la diferencia. Los albergues tienen una carga que ya dirán la hermana Magda, pero esta siendo un centro de derechos humanos, atendimos a cerca de 2.500 personas en 2017. En 2018 llegamos a los 5,000. Entonces, vaya, es un tema de que se duplicó el trabajo para 20 personas, no todas haciendo atención jurídica, hay que decirlo, en atención jurídica estarán alrededor de 5 personas y todas las demás están repartidas en el área de educación, en incidencia y en la parte administrativa, ¿no? Entonces, estoy hablando que 5 personas se cargaron la chamba del proceso de tarjetas, por razones humanitarias, otro tipo de regulación migratoria, todo el tema del trámite del asilo, en fin, ¿no? Eso implica, por supuesto, una sobrecarga de trabajo y también un tema de cuidado personal, o sea, este tema también es importante, ¿no? Porque sí se vieron rebasados de pronto en jornadas de trabajo, aunque dentro de la política de la organización, dentro de la política laboral, sí está el cuidado, ¿no? Es decir, que si trabajas un fin de semana, bueno, tienes chance de recuperar días de descanso en la siguiente semana y así, ¿no? Pero yo creo que esa es una parte y de ahí muchas de las organizaciones que trabajan en este tema, yo creo que están por la misma. La otra es el nivel de acoso que pudo haber habido, ¿no? A lo mejor ahorita baja ese tema, pero el año pasado sí hubo un acoso a la organización que nos hizo incluso incorporarnos al mecanismo de protección de defensores. Sí hubo amenazas, sí hubo violencia, sobre todo para las abogadas que son las que litigan, pues estuvo presente la amenaza, ¿no?
Y luego, pues por supuesto, la parte de los recursos, ¿no? De pronto, pues hay cambios en las financiadoras que son las que nos dan pues el recurso para sobrevivir. Ha habido como un cambio de interés, han ido bajando como el tema de la atención. O sea, es un poco como de risa, ¿no? Porque hay financiadoras que dicen, es que aunque hemos dado mucho dinero para las organizaciones, no han podido atender las causas y consecuencias que provocan la migración. Y es así, pues, ¿cómo les vamos a provocar a combatir si no somos Estado, ¿no? Hacemos lo que se puede con lo que se tiene y hasta donde nos dejan, ¿no? Entonces sí nos da un poco de risa que algunas financiadoras recargan toda la responsabilidad en sociedad civil porque no disminuye el flujo migratorio. Pues no va a disminuir porque las causas son otras, no la falta de acción o no de la sociedad civil. Eso, y yo creo que otro tema, pues sí es en lo local, ¿no? O sea, la falta de diálogo que hay con gobiernos locales. O sea, si llegar a gobierno federal es complicado, llegar al gobierno estatal y al municipal es 3 veces más complicado, ¿no? Entonces yo creo que ahí, sobre todo las organizaciones que están en los estados, que no son centro, vaya, sí necesitamos como más acompañamiento político de las organizaciones que están en el centro, justo, o en otros espacios, porque pues a nosotros nos come el día a día y nos come sobre todo el estar en el riesgo constante de ser frontera, ¿no? Con todo lo que se junta de gobierno, de inseguridad propia, de otras inseguridades que se van generando, en fin, yo creo que por ahí más o menos son como las cosas que yo alcanzo a ver que nos ocurren a nosotros como organización. Muchas gracias, Rita. Sin duda, saturados por todos lados con el día a día y hay espacios que no se alcanzan a atender innecesarios. Padre, en su opinión, ¿cuáles son los retos antiguos, pasados y los retos nuevos que ustedes siguen enfrentando dentro de su albergue? Está su micrófono en silencio. Listo. Ok. Ante todo, decirte que nuestro albergue, Monseñor Guillermo Ranzáuer González, es un albergue mixto que atiende a migrantes de tránsito y a migrantes que solicitan refugio. Actualmente seguimos trabajando nosotros con mucho ánimo. Tenemos 20 años atendiendo como una iluminación de su fundador, el mismo Monseñor Guillermo Ranzáuer, y ahora con nuestro obispo don Fidencio López Plaza. Me parece que uno de los grandes retos que tenemos es la atención que damos nosotros de un promedio de 50 migrantes diarios, ya con los solicitantes de refugio, atender a 1,500. El gran reto realmente es que tenemos un personal somos 5 nada más los que atendemos. Ahorita en este año nada más nos hemos quedado 2 y los voluntarios pues son muy pocos los que llegan, sobre todo muchas veces no llegan por temor a la situación que se vive en el estado de Veracruz, de manera especial en Acayucan, Veracruz, por la cuestión de la violencia. Otro de los retos que tenemos también es el cómo alimentarlos muchas veces, porque aun cuando el ACNUR nos provee de cierta ayuda, ciertamente eso no satisface a la alimentación, al mantenimiento, alojamiento y muchas otras cosas más, y tenemos que buscar constantemente este bien económico para la ayuda de ellos. Otro de los retos también ha sido pues el que las amenazas por atender precisamente a estos hermanos, y ante tal situación pues muchas veces en alguna ocasión hemos tenido que cerrar el albergue y no admitir a nadie hasta que ya vemos que la amenaza ha pasado. Volvemos a retomar el camino, pero siempre hemos estado trabajando con cierto temor, y eso ha hecho también que nosotros busquemos el mecanismo de protección, ¿verdad? Donde actualmente estamos,
y que gracias a Dios, pues esto nos ha ayudado mucho. Por otro lado, otro de los retos es que somos el único albergue que tenemos este lugar para, los que solicitan refugio, y entonces tenemos que atender a enfermos, a mujeres embarazadas, a aquellos que han sido lastimados por el tren, y ahí los tenemos hasta que se recuperen, hasta que den a luz, ¿verdad? O incluso algunos que han tenido que estar a punto de morir, ayudarlo para que regresen a su país, y no tenemos muchas veces medicamento, o más bien no lo tenemos, y por lo tanto son como las limitantes que hemos tenido en el camino. Entonces, actualmente, estos retos siguen siendo también el voluntariado, ¿verdad? Que no tenemos, y por otro lado, otro de los retos también es la cuestión de que falta mayor sensibilización o hacer estas campañas, concientizar a la sociedad civil, concientizar también incluso al gobierno, a sus funcionarios, concientizar en las escuelas, y el que presentemos las buenas prácticas, los protocolos que tenemos en las casas, en los albergues, y dar a conocer que hay instituciones que están muy interesadas pues en este trabajo de ayuda a los migrantes, para que muchos otros se vayan integrando. Esto ha sido una tarea difícil, pero que sin embargo, aunque lo estamos haciendo, falta mucho que hacer. Por otro lado, también el concientizar a la seguridad, a la policía en los 3 niveles, porque se sigue, aunque no se diga, se sigue abusando de los migrantes, se sigue violentando los derechos humanos. Y esto ha sido y seguirá siendo una gran lucha. Entonces, yo creo que estos son los retos que hoy tenemos, y de manera muy especial este reto de cómo sostener no solamente a los de refugio, a los hermanos de tránsito, sino también mantener a un equipo que trabaja y que tiene una familia, que tiene que mantenerla, y pues que hay que ayudar. Yo creo que hoy por hoy, en medio de todos estos retos que tenemos, necesitamos, lo seguimos haciendo con mucho gusto, pero también necesitamos del apoyo de los demás. Aunque no con esto quiero decir que no lo haya, sí lo hay, pero como decía Rita, no llega a satisfacer muchas veces la demanda que tenemos en la casa. Claro, además son espacios donde día a día sigue llegando la gente, ¿no? Entonces no pueden cerrar espacios. La caravana se siguen quedando. Ya, muchas gracias, padre. Gracias. Hermana, ¿cuáles son los retos pasados y los retos nuevos que ustedes como organización están enfrentando? Bueno, yo creo que los pasados y los nuevos solamente toman características distintas, pero en el fondo siguen siendo los mismos. Cafemín es un albergue de mediana, incluso larga estancia. Y bueno, los perfiles que atendemos sobre todo son familias, mujeres, y en estos momentos los adolescentes, niños y adolescentes no acompañados. Creo que el reto más grande es el cómo ayudarlos desde sus realidades, desde sus necesidades básicas, hasta sus situaciones incluso de salud, y que cada vez más nos llegan en situaciones de violencia más grave. Las personas que están llegando, nosotros vamos viendo cómo la violencia y en situaciones de violencia muy profunda. Entonces, el reto más grande es cómo reconstruir a estas personas. Cada vez más atendemos casos incluso, pudiéramos decir, con afectaciones ya psiquiátricas. La violencia ha calado tan hondo en la persona humana que de repente la hace vivir en una desesperanza,
en una ansiedad, en una situación de depresión que no quiere levantar la cabeza, que no puede levantar la cabeza y desde ahí empezar a reconstruirse, a sanarse. Creo yo que para nosotros ese es el reto más grande. Y esto pues aunado a que llegan a un país donde tampoco se tiene las condiciones, incluso hasta más básicas, para poder rehacer su vida. Decía hace rato, el trabajo, el integrarse a la sociedad en todo, desde un enfoque de derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, no es nada fácil. Esto los va metiendo todavía en una situación de desesperanza, ¿no? Y de no encontrar como la salida a sus situaciones. Son familias, son mujeres, son adolescentes divididos. La mitad de la familia está en su país, otra mitad de la familia está en Estados Unidos y ellos aquí en el limbo. Por otra parte, creo yo que la misma situación que viven dentro de los albergues, en el caso nuestro, cuando les hacemos propuestas de un trabajo de desarrollo de habilidades para el fortalecimiento y poder ingresar, obtener un empleo, la explotación, ¿no? El pagarles un salario mínimo de lo mínimo de lo mínimo, ¿no? Entonces eso también los desanima, eso también los pone en una situación de desesperanza. Creo yo que para mí ese es el reto enorme y claro, a nosotros como equipo el trabajo se nos agranda, ¿no? Hay veces, hay momentos en que no descansamos en ningún día de los 365 días del año, ¿no? Creo yo que nos hemos metido también en una dinámica de trabajo donde el autocuidado pasa no a segundos, sino a veces hasta tercer término, ¿no? Y eso, bueno, pues va cansando al equipo, nos va enfermando, el estar en esa relación constante con el dolor nos va mermando, ¿no? Creo yo que también hay cosas maravillosas. O sea, yo creo que el milagro de poder ver, ser parte, de generar ciertos procesos de crecimiento, de sanación, de integración de muchas personas, pues es lo que nos sigue manteniendo en pie. Es la razón y el sentido de que nos da el trabajar con esta población. Wow, muchas gracias, hermana. Sin duda, la desintegración social que venimos viendo, que se viene deconstruyendo, es no nada más desde los estados, sino desde también la responsabilidad de participación de la sociedad. Y en estos momentos donde pareciera todo ser negativo, bueno, rescatar las cosas positivas, al final de cuentas, es la fuerza que da para los grupos. Ahora voy a dar paso, tenemos bastantes preguntas de la gente que ha estado participando, que ha estado siguiendo este webinar. Entonces vamos a hacer esto. Voy a dar paso para que Elena intervenga con algunas preguntas y la última preguntita para cerrar nada más va a ser cuáles son la ayuda que ustedes identifican que desde las organizaciones estamos acá en Estados Unidos pudiéramos apoyar. Pero antes de escuchar esa respuesta, Elena, te paso el micrófono para que puedas dar lectura a todas las preguntas que la gente ha estado haciendo. Bueno, la verdad que tenemos varias preguntas y muy interesantemente no se las han dirigido a unos de ustedes en especial, sino a los tres. De manera que lo que yo les voy a pedir es que traten de enfocarse algunos de ustedes en algunas. Yo
temáticamente intenté organizarlas por tópicos para hacer esto más particular. Creo que una general a los tres es una pregunta sobre la situación de los niños no acompañados y qué cambios han habido a este respecto. Me imagino que tal vez Rita es quien tiene más información directa de lo que ellos están viendo que está sucediendo en Tapachula, pero tal vez nos podrían complementar si están viendo algo más adelante en esta materia. Ahora, en términos de las tarjetas humanitarias, nos piden también si ustedes podrían tratar de un poco explicar cuál es su entendimiento de cuáles son las razones por las cuales el gobierno no las está emitiendo, y se especula si esto estaría de alguna forma relacionado con presión desde Estados Unidos. Y para continuar en las preguntas relacionadas con Estados Unidos, nos preguntan también qué ha sucedido sobre el acuerdo de tercer país seguro, si es que efectivamente se suscribió, y si son los fondos de Estados Unidos lo que ha llevado a México a aceptar de alguna forma la situación actual. Luego de ello, y otras preguntas para que vayan teniendo en cuenta para sus respuestas, que me parece importante y quisiera destacar, es que están comentando desde los albergues un elemento que tal vez estamos dejando por fuera de la discusión o que quieren hacer visible, y es que siempre pensamos que las personas están en tránsito y todas continúan. Y aquí en el chat lo que nos están diciendo es que hay personas de la caravana que no pudieron continuar, personas con discapacidad o personas en situaciones particularmente vulnerables y que son las que se están quedando. Y creo que eso justamente va en el ángulo que estaba mencionando el padre Baxin. Entonces, eso es otro elemento importante para tener en la discusión. Se menciona que una limitante importante son los recursos también para las organizaciones de la sociedad civil. Y creo que ese es otro tema en el cual sería importante, si ustedes quieren un poco describir más cuál es la situación actual y cuáles son un poco más necesidades. Nos están pidiendo una pregunta en términos de números. Si ustedes, en cuanto a los menores no acompañados, podrían precisar un poquito más qué números han visto. Otras personas que son muy puntuales y precisas. Y la pregunta, esta es para usted, hermana Magda. ¿Qué se necesita en el Estadio Palillo Martínez? Sí. Y por último, y relacionado al tercer país seguro, nos preguntan cómo lo valorarían desde una perspectiva de derechos humanos. Sabemos que son muchas preguntas y en consideración al tiempo de todos, yo creo que Sori podrá determinar entonces cuántos minutos tendrían para responder estos múltiples interrogantes. Pues yo creo Muchas que globalmente podemos dar perfectamente 4 minutos para cada quien, para que puedan integrar parte de sus respuestas, si les parece. Iniciamos con Rita. Ok, hay 4 minutos. Bueno, en el tema de niños no acompañados, nosotros lo que estuvimos viendo que ocurrió en Tapachula era que eran separados y sí fueron detenidos. O sea, claro que fueron detenidos. Por lo menos nosotros registramos en uno de los días 93 niños y adolescentes en detención en estación migratoria. Eso dio pie a que presionáramos a tener una reunión aquí en la Ciudad de México con el Sistema de Protección a la Infancia, con el Sistema Federal. Se sentó también la Procuraduría Federal de Protección y se sentó el Instituto de Migración. En esa reunión lo que nos dijeron era que iban a atender inmediatamente y efectivamente lo atendieron. Sacaron a estos niños, pero no quiere decir que no los hayan deportado. Los deportaron, ¿no? Entonces, el siguiente reto era detener las deportaciones. Pero ahí ha habido grandes resistencias por parte de la Procuraduría Estatal del Estado de Chiapas, que se niega digamos, a cumplir con el mandato de ley, que es ser la tutora de estos niños, ¿no? Entonces, para evadir esa responsabilidad, pues lo más fácil es la deportación. Así es que es algo que seguimos viendo de manera permanente, ¿no? También de lo que vimos es que niños que iban con familia fueron separados, ¿no? Y también fueron tratados de una manera terrible. O sea,
este desconocimiento también como de los nuevos encargados en algunas áreas, porque no todos son nuevos, sí complicó la atención a niños y niñas no acompañados, ¿no? Luego, en el tema de las tarjetas por razones humanitarias, pues creo que se explica un poco desde lo que hace rato les comentaba que me dijo Cancillería, ¿no? Que fue un programa meramente coyuntural, transitorio, que no es la política, pero yo pienso que sí tiene que ver también con un poco de presión, o sea, ahí lo ligo con cuánto dinero es lo que pudimos haber recibido. Supuestamente Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores, dice que él no aceptó este acuerdo de tercer país seguro, pero que se ve obligado a recibir a las personas que Estados Unidos está teniendo en el proceso de asilo porque tienen una tarjeta por razones humanitarias mexicana. Entonces, que por una cuestión humanitaria están recibiendo a las personas en frontera para que no queden a la deriva mientras termina su proceso de asilo en Estados Unidos. Pero claro que eso es un tercer país seguro, ¿no? O sea, de facto lo somos. Y según las notas que yo encuentro, hacia agosto, septiembre del año pasado, negoció el gobierno de Peña Nieto 20 millones de dólares para este tipo de atención, ¿no? Entre eso y deportaciones, es más o menos lo que se negoció, pero no hay datos, o bueno, yo no los tengo, a lo mejor por ahí alguien más los tiene, de cuánto está recibiendo, si es que está recibiendo dinero el gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Entonces, pues eso. Ahora, con este tema del tercer país seguro, o sea, no dejar de vista el Pacto Global de las Migraciones nuevamente, pero sobre todo cómo se ha trabajado en la Unión Europea, ¿no? Donde cierran la frontera y donde crean lugares específicos para solicitantes de refugio donde se presentan violaciones graves a derechos humanos, abusos sexuales, violaciones en contra de mujeres, de niñas. O sea, el tratamiento de tercer país seguro, yo creo que es la manera más discriminante, más segregante de tratar un derecho tan fundamental como es el derecho de asilo, ¿no? Eso yo diría. Rita, una pregunta pequeña. Nos piden por el chat si puedes repetir el número de niños y niñas no acompañados detenidos. Mira, el número lo estaba buscando justo, pero no encuentro, pero fueron más de, bueno, el número que nosotros registramos fue de 93 niños en un día, pero estaba buscando en otros puntos una tablita que mandó Migración, pero fíjate que no la encuentro. Pero nosotros registramos 93 en un día. Allí en Tapachula. En Tapachula. Gracias. Pues sin duda un secreto a voces, ¿no? Todo lo que no se habla, pero se ve. Gracias, Rita. Padre, le damos sus 4 minutos para que nos comparta parte de las preguntas que tienen las personas. Nosotros acá respecto de los niños no acompañados aquí en el albergue, pues podemos decirte que recibimos cerca a veces de 10 a 15 niños de forma diaria y que estamos atendiendo. Nosotros, como no los atendemos legalmente, tenemos que ver a la Subprocuraduría del Menor, que es quienes llevan toda la atención. Sin embargo, les damos atención a ellos, los tenemos ahí, porque por su vulnerabilidad, pues se solicita también que estos niños sean solicitantes de refugio. Y nosotros pues en el albergue tenemos a todas estas personas por un tiempo de 4 meses mientras llevan este proceso de ser refugiados. Y si en un momento dado se les niega, se apela y pueden tardar ahí hasta cerca de 1 año. Y es una ayuda que le brindamos en el albergue. Ajá. ¿Qué otra pregunta tenemos? Pues creo que eso, ¿verdad? Ok. Ahorita si aparecen más preguntas, en relación a las preguntas que hace el público que está participando. Bueno, en cuanto a niños, adolescentes no acompañados. Mira, curiosamente anoche
y ahí le doy el dato a Rita. Anoche me hablaron de la Procuraduría de Protección diciéndome que sí, no que sí, sino que tenían 69 niños y adolescentes no acompañados en Chiapas y que querían trasladarlos a la Ciudad de México y que si yo no se los aceptaba, que yo no me hiciera cargo de ellos, nos lo deportaban. Mi respuesta fue, oye, eso no se vale, ¿no? Dice, es que usted sabe que nosotros no tenemos la capacidad para atenderlos. Le dije, ok, ¿cuándo me los traerías? Dice, entre el viernes y sábado. Así es que viernes y sábado me llegan 68, 69 niños, adolescentes no acompañados a Cafemín. Todavía en Cafemín tenemos adolescentes de la caravana 2018. Mujeres con hijos, familias de la caravana del 2018. Aquí en el Palillo Martínez, todas las familias, mujeres, adolescentes que están en una situación más vulnerables, me los están canalizando de hecho, yo casi nada más vengo aquí a llevarme estas personas. El gobierno no tiene o no quiere asumir una responsabilidad integral, ¿no? Completa. Ellos se han comprometido a darles de comer, por la pregunta que me hacían de que qué se necesitaba aquí. Realmente todas las necesidades básicas están cubiertas. El asunto es más bien qué va a pasar con la gente que se queda, con la gente que se está quedando. Y es la gente que estamos atendiendo en la Ciudad de México en Cafemín. Tengo el albergue saturado, más los 68, 69 chicos que me llegan mañana pasado, ¿no? Creo yo que la situación de la poca capacidad o la inactividad del mismo gobierno, sobre todo en estas instancias, por ejemplo, la Procuraduría de Protección, el DIF, etcétera, etcétera, no saben qué hacer con los niños y adolescentes no acompañados. Entonces, la sociedad civil somos los que tenemos que atender, ¿no? Y con tal de que no los deporten así, sin ninguna investigación previa, sin saber quiénes son, sin saber en qué situación vienen y por qué están acá, los pone en una situación de peligro muy alto. Entonces, creo yo que ese está siendo como nuestro compromiso ante estas políticas y ante este gobierno que de repente se nos vuelve muy escurridizo, como que todavía no le sabemos tomar el pulso, ¿no? Pareciera ser que da una actitud de apertura, de disponibilidad, de apoyo, pero de repente como que se nos diluye, ¿no? Entonces, estamos ante esta incertidumbre de qué va a pasar, qué realmente es cierto lo que dice o es más de lo mismo. Y bueno, en cuanto al país, tercer país, creemos que poco a poco esto se va a ir dando, aunque lo niegan, pero creo que por lo que vamos leyendo, lo que vamos observando, tarde o temprano esto va a ser una realidad. El ser el contenedor de los Estados Unidos. Dinero, pues aunque lo nieguen, creemos que sí hay dinero de por medio. No sé si contesté a las 4. Sí, bueno.
Yo pienso que sí, hermana. Yo agregaría tal vez un par de preguntas, además de necesidades. Preguntan en el chat si la gente quiere voluntariarse, ¿dónde puede hacerlo? Sí, sí, cómo no. Nosotras recibimos voluntarios, mucho del trabajo que realizamos en Cafemín, porque atendemos más o menos una población diaria de 50, 60 y en estos momentos estamos sobre los 80, 90. Mucho del trabajo lo hacemos con voluntariado. No sé si después te pueda pasar los datos, cómo contactarnos. ¿Qué necesitamos? También era otra pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Qué necesitamos? La finalidad o una de las finalidades de Cafemín es precisamente tenemos un proyecto que le llamamos de empleabilidad, ofrecer capacitaciones para el trabajo de estas personas. Entonces necesitamos sí ampliar este proyecto, ¿no? A través de algunos financiamientos para pago de talleristas, de las instalaciones de algunos talleres que vemos que las personas necesitan para poder emplearse, ¿no? Es yo creo que una de las prioridades ahorita. Nos preocupamos por tener a la gente ocupada y necesitamos pues invertirle un poquito más en eso. Gracias. Yo quisiera insistir que en el chat también nos está recordando Rocío Hernández de la necesidad de voluntarios no solamente en la Ciudad de México, sino en otros puntos del país. Y en particular, ella está hablando desde el albergue Ransauer de Oluta, insistiendo también y recordándoles a los asistentes que es necesario también que piensen en opciones de voluntariado, tal vez de mediano, largo plazo, también fuera de la ciudad capital. Sorry, sigue tú entonces. Muchas gracias, Elena. También iba a hacer ese comentario de Rocío de Oluta. Y sí, ciertamente es importante reiterar que las organizaciones que este día hemos invitado, como ustedes ya lo vieron, pues tienen 2 personas, tienen 5 personas. La hermana, como lo mencionó hace un momento, ellos no tienen opción y reciben a la gente. No es como las otras respuestas, o te los doy o los regreso. Entonces, creo que hacen un trabajo impresionante, que se tengan o no tengan los recursos, siguen atendiendo a la gente. Y es importante también para la audiencia que identifiquen que el ser voluntario también es un requisito de tiempo, de esfuerzo, más allá de un turismo humanitario. Entonces, estaremos compartiendo también información a todas las personas de cómo se pueden registrar para ser voluntarios y también para mandar apoyos en recursos, que es también mucho lo que necesitan las organizaciones. Pues ya nada más para concluir y para cerrar, pedirles, darles muchas gracias por haber participado esta tarde con nosotros. Y en cuestión de un minutito, me gustaría escuchar de cada uno de ustedes qué colaboración directamente, además de ser de voluntariado, además de recursos también, las organizaciones pudiéramos apoyar para su trabajo políticamente con ustedes. En un minutito para concluir. Rita. Híjole, pues yo creo que ahí si pensamos regionalmente y considerando, digamos, la aparente apertura que tiene el sexenio de Andrés Manuel, presionar para trabajar regionalmente así con sociedad civil, ¿no? Que escucha Centroamérica, que escucha México, pero también que escucha Estados Unidos. Si carteamos por ahí, si presionamos a una mesa de trabajo en este sentido, antes de que empiecen a formular el plan de migración, yo creo que sería algo muy, muy oportuno. Muchas gracias. Padre. Pues en otros momentos, con lo que dice Rita, en otros momentos ya nos hemos reunido, ¿verdad? Para algunas cuestiones con el legislativo, pues que también se pueda hacer eso y que nos podamos reunir todos para tomar acciones en conjunto y podamos hacerlo todo en bien de los migrantes. Y bueno, en segundo lugar, no dejar a un lado pues el albergue Monseñor. Necesitamos ese voluntariado hoy más que nunca para seguir apoyando
a nuestros hermanos migrantes, sobre todo en cuanto atendemos a enfermos y hay mucha gente que a veces está en estado crítico, pues necesitamos esa ayuda. Bendiciones para todos. Gracias, padre. Hermana, sé que usted ya nos dijo que necesitaban algo con lo que quiera cerrar. Un mensaje. Hermana. Creo que ella está en Palillo, sumamente ocupada atendiendo a la gente. Bueno, pues agradecerles nuevamente por este espacio que abrieron, por darnos esta información. Gracias a todas las personas que participaron. Es para nosotros importante poder comunicar y compartir. Decirles que próximamente estaremos seguramente organizando otro webinar ahora con organizaciones y albergues tanto en Frontera Norte, porque creo que también es importante conocer qué es lo que, compartir qué es lo que está pasando. Y seguiremos dando información vía correo electrónico en nuestro Facebook. Y bueno, pues agradecerle mucho por el trabajo que hacen. Fuerza y pues trataremos de seguir vinculando mejores caminos para apoyo mutuo desde las diferentes fronteras en las que participamos. Muchas gracias, Amy, por el apoyo técnico. Muchas gracias. Y a ustedes que tengan linda tarde. Y adiós. Saludos desde el congelado Chicago. Igual. Bye, bye.